Irán está en todos los titulares: conflictos, amenazas, alianzas ocultas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, su origen y también su final. Sí, Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo, pero lo hace con su antiguo nombre, Persia, porque la Biblia no solo relata la creación de Irán, sino que también profetiza su destino final en uno de los pasajes más oscuros y temidos del Apocalipsis: la guerra Nendemí, Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser enemiga profética, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás algo que muy pocos se atreven a enseñar: el verdadero papel de Irán en el plan de Dios desde el principio hasta el final. ¿Estás preparado para descubrir cómo una nación que hoy desafía al mundo está cumpliendo exactamente lo que fue escrito hace más de 2500 años? Entonces comencemos. Todo comienza en el libro de Génesis. Después del diluvio, Dios le da a la humanidad un nuevo comienzo y se revela cómo nació la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Ce y Jafé, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. En el capítulo 10 encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Leemos: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada uno según su lengua, según sus familias, en sus naciones. Este es el árbol genealógico de los hijos de Noé. Aquí se revelan los 2 patriarcas de los que nacería el imperio persa: Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet, y de él descendieron los medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy forma parte de Irán. Desde las montañas del norte de Irán, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran independientes, duros montañeses conocidos por su resistencia y organización tribal. Mada es el antepasado directo del corazón del antiguo Irán. El segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se establecieron al suroeste de Irán, en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Pero en Génesis 14 se narra la primera gran guerra internacional de la Biblia: 4 reyes de Oriente, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se alían para invadir Canaán, saquean ciudades, esclavizan a los pueblos y toman prisionero a Lot, sobrino de Abraham. No era una tribu insignificante, era una potencia, y según la Biblia, fue la primera nación que atacó al pueblo de la fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los venció por la noche. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes de Oriente. Fue una victoria imposible, una victoria que no tenía lógica humana y que dejaba un mensaje claro: ningún poder de Oriente puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. El pueblo de Elam no desapareció. Pasaron los siglos, nacieron y murieron generaciones, y aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron en número. Los elamitas y los medos compartían el mismo suelo de la antigua Mesopotamia oriental, unos al suroeste, en las fértiles llanuras de Elam, y otros en las montañas del norte, donde la dureza forjaba el carácter de los medos. Mientras los imperios iban y venían, una nueva fuerza se preparaba en silencio. Primero fueron clanes, luego reinos y finalmente un imperio, el imperio persa. Y aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron 2 grandes profecías sobre ellos.
La primera, a través Isaías, decía que Dios utilizaría a Elón y Media como instrumentos para castigar a Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo. No quedaría impune, y Dios ya había decidido quién la castigaría: la unión de los pueblos de Irán. Pero la segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solo utilizaría a Persia para castigar, sino que también sería su herramienta de liberación. Dios anunció por boca del profeta Isaías que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre más de 150 años antes de que naciera. Así dice el Señor a su ungido asirio. Esta es una de las profecías más específicas e impresionantes de toda la Biblia. Dios no solo predijo que utilizaría a un rey persa, sino que dio su nombre exacto un siglo y medio antes, y ambas profecías se cumplieron con una precisión aterradora en el siglo VI antes de Cristo. El primer rey de los medos, Dejos, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en territorio iraní, Batana. Su nieto Sennacherib daría el siguiente gran paso: reformar el ejército y convertirlo en una maquinaria de guerra para destruir Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde dentro como instrumento de juicio y redención. Pero mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos, y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo: Daniel. Todo comenzó cuando el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, entraron en Jerusalén. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y miles fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel, que era solo un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Pero en medio de esa oscuridad, Dios lo eligió mientras estaba rodeado del esplendor. Corrupto del palacio real, Daniel no se contaminó, y por esa fidelidad, Dios le entregó algo que no le había dado a ningún otro cautivo: el don de las visiones. Visiones que no solo hablaban de su tiempo, sino del curso de toda la historia desde el corazón del imperio que había destruido Jerusalén. Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que sustituiría a Babilonia y que desempeñaría un papel fundamental en el destino de su pueblo, el imperio de Persia, y todo fue anunciado en sueños. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey estaba perturbado por un sueño inquietante. Una estatua gigantesca hecha de diferentes metales se alzaba ante él con un esplendor y una amenaza indescriptibles. El rey, aterrorizado, exigió no solo que alguien interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haberlo escuchado. Ningún sabio de Babilonia pudo hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta Daniel, quien fue llevado ante el rey y con la autoridad del cielo se presentó ante el rey más poderoso del mundo y reveló lo que ningún sabio de Babilonia pudo descifrar. Describió el sueño con exactitud y pronunció una revelación que cambiaría el destino del mundo. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura de plata no era una sola nación, sino dos brazos, dos potencias entrelazadas en un solo cuerpo, los medos y los persas unidos, pero no iguales, porque el brazo persa se levantaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara: Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio que sería elegido por Dios. Pero Dios le dio a Daniel otra visión de Persia aún más sobrecogedora.
En la primera vio cómo de las aguas del caos emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco levantado de un lado con 3 costillas entre los dientes, y una voz retumbó desde el cielo: «Levántate y devora carne seca». El oso representaba el imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba levantado de un lado porque Persia dominaría sobre Media, y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas: Lidia, Babilonia y Egipto, una tras otra, engullidas por su imparable expansión, y esta visión se cumplió con una precisión escalofriante. Ciro, el joven rey persa, conquistó Media, unió reinos formando el imperio medo-persa y poco a poco se convirtió en la mayor potencia de su tiempo, hasta que finalmente puso sus ojos sobre Babilonia. Llegó el día profetizado, pero no fue una guerra como las demás. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete rodeado de 1000 nobles y en medio de la devastación cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén y brindaron con ellos en honor a dioses falsos. De repente, una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 palabras: Menkel Parim. El rey palideció. Nadie entendía el significado de esas palabras hasta que llamaron a Daniel, y él reveló: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y mientras se pronunciaban las palabras, la profecía ya se cumplía. Los ejércitos de Ciro, el gran rey de Persia, habían desviado el río Éufrates y entraban en silencio por el lecho seco. Las puertas no estaban cerradas, Dios mismo las había abierto, y esa misma noche Belsasar fue asesinado y se cumplió la profecía. Babilonia cayó ante Persia, y los judíos que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron cumplirse lo imposible. Un rey extranjero pagano decretaba su regreso a Jerusalén, pero Ciro no solo permitió el regreso, financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes del pueblo con respaldo real. Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote, serían los primeros en colocar los cimientos y finalmente el lugar donde habitaba. El nombre de Dios volvería a levantarse así. Persia fue la única nación que no destruyó Israel, sino que lo restauró exactamente como Dios había profetizado a través de Isaías 150 años antes, después de las visiones de Daniel. Persia siguió creciendo en poder y bajo el reinado del rey Asuero, el trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica. El gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Asuero celebró un majestuoso banquete que duró 6 meses y luego invitó a todos los habitantes de Susa a una fiesta final de 7 días. En un momento de orgullo y devastación, pidió que trajeran a su esposa, la reina Vasti, para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó, humillada ante todo el imperio. El rey la desterró y sus consejeros propusieron una solución radical: buscar entre las jóvenes vírgenes del reino una nueva reina. Las más bellas serían llevadas al palacio para ser preparadas durante 1 año y luego presentadas ante el rey. Una de esas jóvenes era Radasa, pero nadie la conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo Mardoqueo la había criado en secreto y en el palacio recibió otro nombre: Esther. Fue elegida por el rey y sin saber que era judía, su huero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio, se levantó un enemigo mortal, Amán,
descendiente de los amalequitas, antiguos enemigos de Israel. Amán fue ascendido al cargo más alto después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Ester, se negó, arrogante y vengativo. Amán no solo quería vengarse de Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Lo que podría haber sido una venganza personal se convirtió en genocidio. Amán convenció al rey de que había un pueblo extraño repartido por todo el reino con leyes diferentes que no obedecían los decretos del imperio y propuso exterminarlos. Convenció al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte en menos de un año. Todos los judíos de Persia debían morir, hombres, mujeres y niños. El caos se extendió entre los judíos y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Ester. Cuando Ester se enteró del decreto, no sabía cómo actuar para salvar a los suyos. Debía entrar ante el rey sin ser llamada, pero era un riesgo mortal porque cualquiera que entrara en la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado al instante, salvo que el rey extendiera su cetro en señal de clemencia. Finalmente, Ester decidió arriesgar su vida. Si perezco, perezco. Se presentó sin ser llamada ante el rey, pero Dios le concedió gracia ante sus ojos y el cetro fue extendido. Tras el milagro de Ester en Susa, Persia pareció alejarse de la escena principal de las Escrituras. Pasaron los siglos, los imperios cambiaron y Roma ocupó el lugar de dominio, pero el silencio de Persia no significaba su ausencia, porque siglos más tarde, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías, Persia volvió a aparecer en el Evangelio de Mateo. Leemos un pasaje que se ha repetido millones de veces, pero pocas veces comprendido en su profundidad. Unos magos vinieron de Oriente a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Quiénes eran esos magos? ¿Y por qué vinieron de tan lejos solo por una señal? La palabra utilizada, magos, del griego magoi, hace referencia a sabios astrónomos y sacerdotes procedentes de Oriente, y aunque el texto no menciona directamente su nacionalidad, todo indica que venían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, es decir, de la región que hoy conocemos como Irán. Los magos formaban parte de una casta religiosa muy influyente en Persia, conocidos por su conocimiento de los astros, las escrituras antiguas y las profecías heredadas. No eran reyes, sino hombres de ciencia, autoridad y sabiduría espiritual. Es muy posible que entre los pergaminos que estudiaban se encontraran los escritos del profeta Daniel, que había servido en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños en la corte del rey Nabucodonosor, sino que también profetizó la llegada del Mesías con una precisión matemática. En Daniel 9 leemos: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si esos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy posible que supieran que se acercaba el tiempo del Mesías, y cuando vieron la estrella, comprendieron que el Hijo prometido había nacido. La historia de Irán en la Biblia no termina en Belén, porque si bien Persia había sido instrumento de redención en el pasado, también será parte de uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el principio de Persia, también anunció el final y lo hizo a través del profeta Ezequiel en una de las visiones más temidas del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 38, Ezequiel describe una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel. El pueblo de Dios restaurado, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magogue, príncipe de Meseque y Tubal, y profetiza contra él y dirás: así dice el Señor Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, Gog, Persia, Cuch y Puté estarán con ellos. Persia, el antiguo Irán,
Es uno de los primeros nombres mencionados. La misma nación que un día ayudó a reconstruir el templo, ahora será parte de una alianza militar contra el pueblo de Dios. Pero ¿quiénes son los otros aliados de Gog, príncipe de Magog, identificado por muchos estudiosos como una figura de liderazgo en la región norte, a menudo asociada con Rusia o una coalición euroasiática? Kusi, la antigua Nubia, posiblemente regiones del actual Sudán, Putai, relacionado con el norte de África, posiblemente Libia, Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáaso, que juntas forman una fuerza internacional que, según Ezequiel, se lanzará como una tormenta contra Israel. Subirás como una tormenta, como una nube que cubre la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo, pero no lo lograrán, porque este ataque provocará la intervención directa de Dios, y el juicio será implacable. Terremotos, fuego, confusión entre las tropas, y la gloria de Dios se manifestará en medio del caos. Está escrito: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy el Señor. El texto revela una escena devastadora. El ejército que se levanta contra Israel será destruido con fuego del cielo. Los cadáveres cubrirán los campos. Las armas serán quemadas durante 7 años, y el nombre de Gog quedará asociado para siempre al juicio divino. Persia, como parte de esta coalición, no escapará al castigo. La misma nación que fue redentora se convertirá en adversaria profética, no porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y su pueblo será Persia, destruida para siempre. Tendrá una oportunidad de redención. La respuesta está oculta entre líneas y es más compleja y poderosa de lo que muchos imaginan. Después de describir el juicio de Gog y Magog, ocurre algo desconcertante, porque el profeta Jeremías ya lo había anunciado siglos antes en un pasaje casi olvidado. La palabra del Tinseló. Señor vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Yo romperé el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pero sucederá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Es una profecía dual. Primero vendrá el juicio, pero luego leemos una promesa inesperada. En los últimos días restauraré a Elam. Este pasaje lo cambia todo, porque aunque Irán se levante contra Israel en el fin de los tiempos, aunque participe en el ataque final que provocará la ira de Dios, su historia no termina entre las ruinas. Dios, incluso en el juicio, deja abierta la posibilidad de la redención. En Zacarías 14, leemos sobre las naciones en los últimos días, y que sucederá que todos los que queden de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Elam, quizás Irán, aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios todavía hay lugar para los que regresan. El Irán, que hoy vemos en los titulares, agresivo, desafiante, rodeado de oscuras alianzas, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia. Por eso, el destino final de Irán, según la Biblia, es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepienten, porque está escrito que en los últimos días las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos. El ciclo se completa: creación, redención, caída, juicio y restauración final, desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones escalofriantes del Apocalipsis. Persia estuvo allí cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio.
Dios nombró a Elam y Mada, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot. Elam ya era una amenaza cuando cayó Babilonia. Persia fue instrumento de redención cuando se reconstruyó el templo. Fue un rey persa quien lo financió. Y cuando nació el Mesías, fueron los sabios de Oriente, hombres de Persia, los primeros en reconocerlo. Pero cuando se acerquen los últimos días y las naciones se levanten como una sombra contra Israel, Persia volverá a estar presente, esta vez en el lado oscuro de la profecía. Y ahora, después de todo lo que has oído, te pregunto, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos en los que las profecías se activan en silencio y lo que parecía antiguo está más vivo que nunca. ¿En qué parte de esta historia crees que estamos viendo señales de estas profecías en titulares de hoy? Deja tu comentario y si quieres que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale a me gusta y comparte, porque así sabremos que debemos seguir revelando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y si quieres profundizar aún más, haz clic en el siguiente video, las 7 llaves de Daniel para identificar al anticristo. Bendiciones.